Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y bueno, seguimos en el libro de Hechos. Vamos al capítulo 2, 10 de noviembre, Hechos capítulo 2, ¿no? Y bueno, vamos a tocar este tema tan controversial que, bueno, para muchos es piedra de tropiezo, pero realmente no debería de ser así. A veces las cosas más sencillas las hacemos complicadas, ¿no? Y creo que este es el caso de uno de estos capítulos o versículos de la Biblia, ¿no? Y bueno, sin antes decirles que en la descripción de este video les dejo un mapa, ¿no? Este es un mapa de los países mencionados en el Pentecostés, de lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Entonces aquí nos muestra de dónde nomás venían o estaban todos los mencionados ahí, ¿no? De qué partes eran, ¿no? No nos olvidemos que Israel es parte del Mediterráneo, lo que alguna vez, y yo creo que aún en la actualidad, fue o es el ombligo del mundo. Entonces, medio mundo se reunía ahí, ¿no? Por no decir todo el mundo, ¿no? Entonces, era un puerto marítimo muy importante, Jerusalén, ¿no? Y sus inmediaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el mapa, ¿no? Para que se ubiquen, ¿no? Y también les dejo los principales sermones en el libro de Hechos, ¿no? Aquí están, disculparán por ahí una manchita que se ve en la hoja, tuvo un accidente en la hoja, pero la imagen está muy bien. No se preocupen, vayan a la descripción de este video, vayan a diagramas y ahí van a encontrar, ¿no? Los principales sermones del libro de Hechos, ¿no? Y aquí están, quién lo dio, en qué capítulo están, de qué se tratan los sermones, ¿no? Aquí está todo, ¿no? Entonces les dejo esos dos regalitos en la descripción de este video. Y, sí, y bueno, una vez más agradecer a las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias de todo corazón. Gracias a ustedes todo esto es real. Y sin más preámbulos vamos a hacer una pequeña oración para empezar este estudio ya, ¿no? Así que vamos ahora. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí en tu presencia. Primero que nada, date las gracias por todo lo que haces por nosotros, mi Señor. Gracias por todo realmente. Por la vida, por la salud, por todo, mi Dios. Somos pobres pecadores, lo sabemos, pero a pesar de todo, aquí estamos, mi Dios, luchando, mi Dios, contra nuestras tendencias para vencer algún día el mal en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, mi Dios, y poder algún día estar en tu presencia. Por favor, quédate con nosotros en el estudio del día de hoy. No te olvides también por cada uno de los pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, mi Dios. Seas tú obrando en la vida de cada una de esas personas y haciendo tu santa y divina voluntad para nuestro bienestar. Te lo pedimos todo sin merecerlo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, bueno, el día de ayer vimos, bueno, en la primera parte de este video vimos la elección de Matías, ¿no? Y ahí quedó la historia, ¿no? Y bueno, mire, una vez que ya se eligieron los dos, todo se organizó y se cumplió el Pentecostés, el capítulo 2 empieza así. Dice, bueno, dice que cuando llegó el Pentecostés todos estaban juntos en un mismo lugar, ¿no? Y bueno, no específicamente habla solamente aquí de los 12, sino posiblemente de los 120 que son mencionados en el capítulo 1, ¿no? Según Hechos de los Apóstoles, página 29 y página 30, ¿no? Habían pasado 10 días ellos de consagración. Esto es un dato extra bíblico, ¿no? No se encuentra esto en la Biblia. Habían pasado 10 días de consagración, ¿no? Y después de estos 10 días bueno, pasa lo que está pasando o va a pasar en este momento, ¿no? Todos estaban juntos, unánimes, confraternizando, si me entienden, estaban en comunión totalmente, ¿no? Y dice que de repente vino una especie como de viento violento del cielo. Una especie, no era específicamente viento, era algo. Ellos tratan de describir, ¿no? Como si fuera el viento, pero realmente qué era, ni idea. Y no podemos caer en especulaciones, ¿no? Pero era algo como un viento violento, ¿no? Quizás alguna vibración pudo haber sido, no lo sabemos, ¿no? Sea como sea, eso es lo que está pasando, ¿no? Eh, y y dice que se sopló, ¿no? Sopló donde ellos estaban sentados, ¿no? O sea, hubo como una pequeña conmoción, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, dice que se les apareció un fuego, una especie de fuego, una bola de fuego, algo, no sabemos exactamente. Esto es muy difícil de tratar de explicar, pero una especie como de fuego, y dice que de ahí comenzaron a salir como lenguas de fuego, ¿no? Y que iba cayendo sobre la cabeza de cada uno de ellos. No nos olvidemos que para los apóstoles, los profetas, mejor dicho, era
y yo creo que aún para los que por ahí alguna vez han tenido o llegan a tener un sueño más que sea, ¿no? De Dios, es muy difícil describir las cosas divinas, ¿no? Entonces aquí Lucas, ¿no? Está más o menos tratando de hacer un esfuerzo humano para tratar de escribir algo que es indescriptible, ¿no? Entonces quedémonos con eso, ¿no? El momento que dice lenguas como de fuego, a qué se refiere exactamente? Ni idea. Nosotros pensamos lenguas de fuego, obviamente a nuestra lengua, ¿no? Algo que parecía así, o sea, y es interesante la forma. Bueno, vamos a centrarnos, ¿no? En lo que sabemos y en lo que se nos describe. Es interesante la forma. El Espíritu Santo se manifiesta como lenguas, porque justamente ese era el don que les iba a dar. El don del habla, vamos a decirlo así, de las lenguas, de entender los idiomas. Eso ya se explica aquí solito, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? El Espíritu Santo siempre tiene formas diferentes. No hay una forma 100% que identifique el Espíritu Santo. Si hablamos, cuando Jesús se bautizó, vino en una especie como de paloma, simbolizando obviamente la purificación y la paz que iba a traer Cristo a este mundo, ¿no? Tuvo su simbolismo y su significado. De igual manera, en Pentecostés aparece como lenguas de fuego, pues va a obrar en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma del Espíritu Santo? Ni idea, ni idea. Es como una persona, bueno, en Gedeway habla de que hay 3 personas en el río celestial, pero ¿de qué naturaleza es exactamente? No tenemos ni idea. Así que no vamos a poner a especular de algo que no entendemos y no vamos a entenderlo, ¿no? Entonces simplemente el Espíritu Santo se manifiesta como quiere, de la forma que quiere, simple y llanamente así. No hay otra manera de decirlo. Y ahora se acaba de manifestar como una especie de lenguas de fuego. Ahí queda. Pero ¿cómo es el Espíritu Santo en realidad? Es totalmente una incógnita, ¿no? Es el mejor secreto guardado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Es lo que muchas de sus Biblias dijeran, ¿no? En otras versiones, como por ejemplo la versión latina, la versión de la Nueva Jerusalén, la versión NBI, ¿no? Habla de que comenzaron a hablar en idiomas distintos, ¿no? Y obviamente se llenaron del Espíritu Santo, se pusieron al máximo, vamos a decirlo así, ¿no? Y comenzaron a hablar en idiomas distintos. Entonces, miren, bueno, vamos a seguir, ¿no? Explicando esto, ¿no? Entonces dice que en ese momento en lo que está pasando esto en el Pentecostés, no nos olvidemos que las fiestas más grandes eran la Pascua, el Pentecostés y tabernáculos, ¿no? Eran las fiestas judías más grandes que habían, eran las 3 fiestas judías más célebres que había. Entonces era obligatorio que cada varón de representante de su familia asistiera a estas fiestas, ¿no? Y ahorita Jerusalén estaba a full, ¿no? Justamente estaban llegando para el Pentecostés. Entonces habían judíos de todo el mundo, mejor dicho, ¿no? Habían judíos de todo el mundo, ¿no? Entonces, dice que había varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, ¿no? Por así decirlo, que había judíos de todo el mundo, ¿no? Lo dijéramos nosotros ahorita con nuestro vocabulario actual. Y bueno, dice que por el ruido la gente se reunió y se sorprendieron, pues, los oían hablar en su idioma, ¿no? Sí, los oían hablar en su idioma, ¿no? Entonces, mire, no se sabe exactamente a qué se refiere el ruido. Parece ser que por el ruido que había hecho el Espíritu Santo, ¿no? Porque nos habla de que hizo un ruido con un viento violento, ¿no? Parece ser que ellos habían escuchado a la cosmoción, ¿no? Acordémonos que cada vez que Dios habla, unos escuchan como truenos, otros escuchan claramente lo que quiere decir Dios. Eso ya lo vimos en los evangelios, ¿no? Muchos decían, eso fue un trueno, otros dijeron, no, fueron ángeles que hablaron. Ya, entonces unos escuchan una cosa, otros escuchan la otra, según la espiritualidad en la que ellos están. No, entonces miren, ellos escucharon el ruido posiblemente para mí, que escucharon el ruido de lo que estaba pasando del Espíritu Santo, ¿no? Porque Dios quería llamar la atención, y ese es el propósito y yo creo que se logró. No, entonces ellos dijeron, ¿qué está pasando en esa casa? Porque todo esto está pasando posiblemente en el aposento alto, ¿no? En un lugar particular, no fue en el templo, no, fue en un lugar particular, cerca del templo pudo haber sido, sí. Y entonces todo el mundo se sorprendió, ¿cuál es el ruido? ¿No? Es como cuando sucede un accidente, todo el mundo se acumula, ¿no? O una discusión, ahí está toda la gente, ¿no? No sabes ni de qué es el problema, pero ahí estás de chismoso, ¿no? Así es el ser humano por curioso, es curioso por naturaleza, ¿no?
Entonces, pero lo increíble, ¿no? Es que a lo que ellos se reunieron, comenzaron a predicar los apóstoles y parece ser que eran no solamente los 12 sino los 120 que estaban ahí. Y la gente se quedó totalmente sorprendida, anonadada, porque los escuchaban hablar en su idioma. Y aquí viene lo sorprendente, mire, ¿cómo los oímos hablar en nuestro idioma? ¿Cómo es que podemos oír que los podemos oír a estos galileos, ¿no? Porque eran galileos, ¿no? En nuestro idioma, ¿no? Y bueno, aquí se menciona que habían partos, medos, elamitas de Asia, de Libia, habían proselitos, ¿no? Que eran los que estaban en la transacción de convertirse en judíos, ¿no? Esto ya hemos visto los proselitos también en los evangelios, ¿no? Y posiblemente había muchos más, ¿no? Posiblemente muchos más. Muchos extranjeros judíos de la diáspora esto también ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Judíos que fueron esparcidos, ¿no? Por el exilio de Babilonia. Había de todas partes del mundo aquí, ¿no? Árabes, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos, lo increíble era cómo los podemos oír hablar en nuestro idioma, ¿no? ¿Cómo los podemos oír en nuestro idioma, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el propósito? O sea, era algo sorprendente lo que se estaba viendo ahí, ¿no? Vosotros burlándose decían, están llenos de mosto, ¿no? Están borrachos, mejor dicho. Y miren, aclaremos algo más. La mayoría parece ser que los 12 apóstoles eran galileos, ¿no? Aquí obviamente los principales, los que estuvieron en todo esto fueron los 12 apóstoles, ¿no? Que por ahí también estaban los demás 120 posiblemente, no se sabe exactamente, ¿no? Pero vamos a quedarnos con los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, miren, los 12 apóstoles eran galileos. ¿Quiénes eran los galileos? Si los comparamos, perdón, con una clase social de hoy en la actualidad, los podríamos comparar a los galileos o a los apóstoles que eran galileos con los montubios, con la gente montubia, con la gente de campo, la gente humilde. Con ellos los podemos comparar, con mucho respeto. Yo sé que hay gente que tal vez me está viendo que es gente de campo, ¿no? Yo soy pueblerino, soy de un pequeño pueblo, así que, o sea, por ahí un poquito yo también voy, ¿no? Entonces era sorprendente ver, ¿no? Que estos montubios, esta gente inculta, esta gente sin estudios, esta gente de campo, ¿no? Porque ustedes a veces cuando van al campo, y yo he ido, ¿no? Uno de los mayores obstáculos para hacerlo ahora misionera es que hay personas que no saben leer y escribir. Entonces, ¿qué les regalas? Y cuando tú vas a regalar específicamente vilas, es difícil, ¿no? A mí me ha pasado eso, ¿no? Entonces, los galileos estaban más o menos a este nivel. Eran completamente gente humilde, muy humilde, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estas personas sepan hablar inglés, sepan hablar chino, trayendo idiomas actuales, ¿no? Haciendo una comparación, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que hable inglés, que hable chino, que hable francés, que hable alemán, que hable ruso. ¿Cómo es posible que estos incultos, ¿no? Hablen estos idiomas, ¿no? La gente más preparada hoy en la actualidad habla inglés y el que habla más de un idioma ya es la élite, ¿no? Entonces es más o menos la comparación. Y esto era lo sorprendente, cómo esta gente humilde, tan humilde, esta gente de campo, esta gente campesina, podríamos decir hoy en la actualidad, habla este idioma, ¿no? Eso era lo sorprendente, ¿no? Y no un idioma, hablaban diferentes idiomas, ¿no? O sea, idiomas muy difíciles, ¿no? Es como, por ejemplo, uno de los idiomas más difíciles de hablar es el chino. Y obviamente el español. El español es muy difícil de hablar. Para los extranjeros específicamente es considerado uno de los idiomas más difíciles del mundo por la R. Y yo, de manera personal, lo confieso, tengo muchos problemas a veces hablar con la R. No sé si se han dado cuenta. Pero es bien difícil, la verdad, hablar español, aunque no lo crean. Y bueno, este es el contexto, ¿no? Están borrachos. Muchos dirán, están borrachos, ¿no? Pero ¿quiénes eran los que habían dicho están borrachos? Obviamente los enemigos, ¿no? Porque era... ok, bueno. Bueno, vamos a ver la explicación que da el apóstol Pedro, ¿no? Entonces el apóstol Pedro, una vez más se levanta como líder, ¿no? Una vez más, el verdadero Pedro que se necesitaba, ¿no? Sale aquí, ¿no? Puesto en pie les dijo, ¿no? Varones judíos, ¿no? Porque la mayoría de ellos eran judíos, ¿no? Y extranjeros, ¿no?
o hermanos judíos que vienen de otras naciones, porque si estaban por el Pentecostés eran judíos la mayoría, ¿no? O israelitas, mejor dicho, ¿no? Entonces, específicamente el sermón se centra en eso. Y nosotros vemos que hasta cierto punto en el libro de los Hechos, el mensaje se centra en los judíos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Sí, habían matado al Mesías y habían hecho muchas cosas malas más, pero aún no se acababa su tiempo de gracia. Y vamos a ser puntuales en esto. Por eso aún se insiste. ¿Habían matado al Mesías? Sí. Y están a punto de matar a Esteban. Y están a punto de encarcelar a Pedro y a Juan también. Pero no se acababa su tiempo de gracia. Y mientras hay tiempo de gracia, hay oportunidad. Eso es todo. ¿No? Sí, que la iglesia está mal, que la iglesia tiene el dinero invertido en no sé qué, y que dice qué, y que dice cuál. Si ustedes supieran todo lo que yo sé, créanme que sí, se caerían patas arriba, ¿no? De todas las cosas que yo sé de la iglesia, hablando específicamente, disculpen, ¿no? De la iglesia adventista, ¿no? Lo digo como adventista. Y si hablamos del mundo religioso, pues ahí ni siquiera se necesita estar bien informado para ver el abuso que cometen estos predicadores, ¿no? A sus miembros. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, miren, este es el asunto, ¿no? Y bueno, vuelvo y repito, aún tenían tiempo de gracia, por eso se sigue insistiendo a los judíos, ¿no? Al pueblo de Israel, ¿no? Presten atención, les dice el apóstol, pero pónganme en atención, quiero decirles algo muy importante, ¿no? Y bueno, obviamente aquí dice que el apóstol Pedro alzó su voz, alzó bastante su voz, ¿no? Podríamos decir entre comillas que gritó, pero no específicamente un grito, sino un, una predicación fuerte. Yo me imagino también que haber tenido la voz un poquito fuerte, ¿no? Y bueno, inspirado en el Espíritu Santo comenzó a hablar y dice lo que dice. Miren, no estamos borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Era incoherente, ¿no? Y aún hoy en nuestra sociedad que está tan degradada, ¿no? Es raro que alguien se pegue una emborrachada a las 9 de la mañana. Por lo general, tú ves gente borracha de tarde, ¿no? Por lo general, pero así de mañanita, no. Ni aún hoy en nuestra actualidad es algo normal, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro le dice, miren, no estamos borrachos nosotros, no estamos, apenas son las 9 de la mañana, ¿cómo creen que estamos borrachos, no? Más se ha cumplido, ¿no? Lo mencionado por Joel, ¿no? Se ha cumplido a la profecía. Y mire, aquí el apóstol Pedro es muy particular, pues eso es algo que más adelante van a destacar los líderes, ¿no? Del pueblo de Israel. Ellos hablan con una seguridad increíble, ¿no? Y eso es lo que cambia todo un sermón. Yo he visto sermones que sí, que ni siquiera, que ni si cuánto, ya. Dicen cosas buenas y cosas verdaderas, sí. Pero es muy diferente a ciertos sermones que hay un predicador, se levanta, pero con toda la inspiración del Espíritu Santo y comienza a predicar. Y predica de una manera tan increíble que hasta vos te la crees, ¿eh? Hasta vos te la crees y tienes tus dudas, ¿no? Yo he visto predicadores así que uno dice, wow, ¿no? Y yo de manera personal, por ejemplo, cuando estoy aquí frente a cámara, yo varias veces he detenido los videos, ¿no? Porque a veces digo, no estoy seguro, ¿no? Y les voy a confesar algo, ¿no? Ustedes ven aquí mis diccionarios que están a mi lado izquierdo, ¿no? A veces en el estudio se me pasó algo por alto, a veces sucede. Pauso el video, voy, consulto y sigo grabando, ¿no? Y a veces esas consultas ha sido una pausa hasta de media hora, ¿no? En el mismo video. Pero yo tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo. Si no, ustedes no me van a creer, ¿no? Y no me la voy a creer yo y me voy a poner nervioso y todo se va a ir al piso, ¿no? Entonces, miren, uno tiene que tener seguridad de lo que dice. Y el apóstol Pedro tiene 100% seguridad de lo que está diciendo. Y esta seguridad es la que debería tener todo hijo de Dios. Pero a veces nosotros no tenemos ni la mitad de esta seguridad porque a veces nosotros no estudiamos, mis queridos hermanos. No estudiamos, simplemente vivimos de la experiencia de otro y nada más, pero nunca somos capaces de coger una Biblia y siempre estamos, hermano, a mí, por ejemplo, ¿no? De manera particular, siempre me dicen, hermano, ¿tendrá algún tema que me comparta? El mejor tema es el que nosotros hemos estudiado. Yo les puedo compartir muchos temas a ustedes, pero si ustedes no lo han estudiado, ustedes simplemente van a decir lo que yo he dicho, pero ustedes ni siquiera se la creen. Eso no tiene sentido y no se debería de hacer eso, ¿no? Pero bueno, sigamos, ¿no? Mire, y hablando de la profecía específicamente déjenme ver, ay, se me perdió. Es la profecía de Joel, sí, Joel capítulo 2, versículos 29 en adelante prácticamente, ¿no?
Y esta era la profecía, ¿no? Donde está, dice, en los postreros días, en el tiempo del fin. No nos olvidemos que los apóstoles tenían toda la fe de que estaban en los postreros días, ¿no? De hecho era así, de hecho Cristo siempre ha querido venir. No es que Cristo no sabe cuándo va a venir, Jesús sabe que se va a tardar 6.000 años, ¿no? Pero Él siempre ha tenido el deseo de venir. Lo que pasa es que Él sabe que no íbamos a cumplir lo que nos encomendó pronto, así que todo se ha pospuesto por 6.000 años. Pero si las cosas se hubieran hecho un poquito mejor de lo que se hicieron en la época de los apóstoles, Cristo hubiera venido en ese entonces, se los aseguro. No, porque la parte que falta del plan de salvación depende totalmente de nosotros. Así que, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces miren, lo que había profetizado Joel, ¿no? Vuelvo y repito, los apóstoles creían que Cristo estaba por venir muy pronto. Ellos pensaban que tal vez en unos cuantos, no tampoco en meses, pero en unos cuantos años, evangelizando a todo el mundo, el conocido de ese momento, iba a venir Cristo. Y lo querían de todo corazón. Y él cree que lo que dijo Joel se está cumpliendo ahí textualmente, aunque realmente nosotros ahora, con la luz que tenemos, el conocimiento que tenemos y la perspectiva que tenemos, sabemos que apenas fue un cumplimiento parcial de la profecía de Joel, ¿no? Y bueno, la profecía dice específicamente, ¿no? En los postreros días, en el tiempo del fin, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo ser humano, ¿no? Y vuestros hijas y vuestros jóvenes verán visiones, profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, ¿no? Sobre mis siervos, mis siervas derramaré mi espíritu. En este sentido también se puede entender siervos, siervas, que no importa el estatus social, sobre cualquier tipo de personas, pobre, rico, lo que sea, ¿no? Profetizarán, mostraré prodigios arriba en el cielo, ¿no? Señales debajo de la tierra, sangre y fuego, esto es un sinónimo de guerra, ¿no? Y vapor de humo, sinónimo de guerra, repito, ¿no? El sol se tornará tinieblas, la luna en sangre, esto lo vamos a ver mejor en Apocalipsis, en los sellos, ¿no? Hasta que venga el día del Señor grande y memorable, ¿no? Entonces, miren, primero que nada, si nosotros nos quedamos en el versículo 17, ¿no? Por ejemplo, aquí nos vemos jóvenes. ¿Qué tan importante es el papel de los jóvenes en el tiempo del fin? No tienen ni idea, la verdad. Yo por eso cuando al menos me enteré de la trascendencia que iba a tener la participación de la juventud en el tiempo del fin, y que yo era joven, obviamente, ¿no? Me interesé más en las cosas de Dios, porque realmente no estamos preparados, no nos están preparando para lo que se viene. Los que van a desarrollar un papel principal en el tiempo del fin van a ser los jóvenes, porque si Cristo, miren, yo tengo ahorita 28, estoy cerca a los 30 ya. Si en última instancia, Cristo se tardaron unos 15 años, por decir algo. Cristo se tardaron unos 15 años. Yo para cuando Cristo estuviera viniendo, yo tuviera alrededor de 40, 45 años. Yo voy a ser alguien que totalmente va a encarar la venida de Cristo, ¿no? Por la edad que tengo. Y si hablamos de personas más jóvenes que yo todavía, van a ser los principales protagonistas de todo lo que va a suceder, de los eventos proféticos. Pero si hablamos de los que ahorita tienen 50 años, cuando pasen todos estos sucesos van a tener ¿cuánto? 60. Influencia, cero. Vigor, cero. Si hablamos de los que tienen ahorita 60, cuando estas cosas pasen, ¿cuánto van a tener? 70, 75. Y si es que algunos, perdón, por lo que voy a decir, si es que algunos van a estar en vida para ese entonces. ¿Sí se dan cuenta? Es tan importante, ¿no?, la participación de los jóvenes. Jesús, que eligió jóvenes de 16 a 22 años. ¿Por qué? Porque había una gran labor que hacer y no iba a coger a gente de 40, de 50 años que apenas iban a tener una vida útil tal vez de 10 a 20 años. Hermanos, disculpen que sea un poquito directo, pero así son las cosas. Hoy en la actualidad no se está capacitando a nuestra juventud. Los mismos padres son negligentes con sus hijos. No estoy aquí criticando a nadie ni dando una indirecta a nadie. Esto es lo bueno a veces de predicar por medio de un video, porque uno no tiene contacto, ni siquiera sabe quién está escuchando. Así que esto lo digo de manera general. Preparen a sus hijos. Y los que me están escuchando y son jóvenes, prepárense. Nosotros, y ahora sí digo nosotros, vamos a ser los principales protagonistas del tiempo del fin, como no tienen ni idea. Y eso lo vamos a entender cuando lleguemos a Apocalipsis mejor. Ya vamos para allá, ¿no?
Ya, ¿no? Y miren, versículo 21, sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sucederá que todo aquel que refleje el carácter de Dios será salvo de todas las cosas que se van a venir. Y bueno, aquí nos habla de la luna, las guerras, etcétera, etcétera. Y si nosotros entramos en más detalles en Apocalipsis, se describen unas calamidades terribles que solamente los que reflejen el carácter de Cristo van a poder ser salvos y van a poder ser libres de todas estas cosas que van a suceder en el mundo, ¿no? Esa es la única salvaguardia que nosotros tenemos, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos dice? Varones israelitas, sigue el apóstol Pedro hablando, ¿no? Oíd, Jesús Nazareno, ¿no? Hizo milagros, bueno, hizo muchos milagros, como ustedes ya lo saben, la resurrección de Lázaro, y bueno, los 3000 milagros que ni siquiera están escritos en la Biblia, ¿no? Jesús era más que conocido, medio mundo había escuchado algo, o bueno o malo, pero habían escuchado algo, y hay un dicho que dice que la mala fama no existe, fama es fama y punto, ¿no? Entonces, lo habían escuchado, para bien o para mal, lo habían escuchado, era famoso Jesús, ¿ya? Y habían escuchado sus milagros, que si lo hacía en nombre de Belcebú, no, pues es otra historia, ¿no? Pero habían escuchado de él. Entonces todos ustedes han escuchado los milagros que él hacía, ¿no? Jesús Nazareno, no nos olvidemos que ser Nazareno o Galileo era lo mismo, ¿no? Era ser muy humilde, ¿no? Era ser casi etiquetado desde ya como un ignorante. Por eso cuando Jesús llama, creo que fue a Felipe, si no mal recuerdo, ¿no? Y le dicen, mira, acá está el Mesías, ¿no? Y él dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Dice él así, ¿no? Porque era un pueblo, una región muy humilde, ¿no? A eso se refiere, ¿no? En fin, ¿no? Ustedes dicen, bueno, y aquí el apóstol Pedro coge y les hinca la herida, vamos a decirlo así, ¿no? Ustedes entregaron y crucificaron a Jesús, ¿no? Cumpliendo lo que se había escrito, obviamente, ¿no? Dios lo resucitó y lo libró de la muerte, ¿no? Como dice el Salmos, ¿no? No será conmovido, o sea, no, mi santo no caerá, ¿no? Hablando, era una profecía mesiánica, ¿no? Esto lo encontramos en Salmos 16:8, ¿no? Por esto te alabo, me gozo y mi cuerpo esperará en paz, ¿no? Eso está, vuelvo y repito, está en Salmos, esto lo podemos ver sí, en Salmos 18, ¿no? Salmo 16, versículo 8, ¿no? No permitas que tu santo vea corrupción, ¿no? Y bueno, ya hablamos de eso también, el cuerpo de Cristo no entró en corrupción. Un poquito difícil de entender pero yo di su explicación a su momento, de lo que al menos yo percibí, ¿no? Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, ¿no? Y bueno, obviamente todo esto se refiere a Cristo, que resucitó, fue al cielo, está en la presencia de Dios. Es totalmente un salmo mesiánico, ¿no? Varones, sigue el apóstol Pedro, y me gusta, ¿no? Pedro está usando una técnica que yo uso, ¿no? Cuando yo estoy predicando, pero en vivo, y yo tengo el hábito de llamar la atención, ¿no? Cojo y doy una palmada, un aplauso, ¿no? Y esto es algo que se introduce en el tema que llama la atención porque aplaudió, ¿no? O présteme atención, ¿no? Escúchenme, ¿no? Son cosas que a veces yo digo, entonces yo veo que la gente se me está distrayendo y les llamo la atención, ¿no? Y rápido, porque si voy, hablo, se me pierden, ¿no? Y el apóstol Pedro está lo mismo, varones, hermanos, y comienza una cosa, y de nuevo, varones, hermanos, escuchadme otra vez. Entonces sí está llamando la atención. Es una buena técnica para predicar, ¿no? De vez en cuando en tu sermón llama la atención, ¿no? Hermanos, pónganme atención, hermanos. Escuchen bien lo que les voy a decir en este momento. Ya estamos llegando al final del tema, ¿no? Son cosas que sirven, ¿no? Y el apóstol Pedro lo está utilizando. Simplemente un consejo y una curiosidad de aquí, ¿no? Dice, varones hermanos, permitid hablaros libremente del patriarca. Déjenme hablar de David ahora, dice el apóstol Pedro, ¿no? David murió, ¿no? Y su tumba aún está con nosotros, ¿no? Aún sigue en nuestra tumba, ¿no? Entonces, miren, esto es algo interesante, ¿no? Yo les dije algo, si no mal recuerdo, cuando hablamos de la resurrección de los que resucitaron junto con Cristo. ¿Quiénes resucitaron con Cristo, no? No lo sabemos. Pero por el lenguaje de Hechos, vemos que David no resucitó. ¿Quiénes fueron los que resucitaron con Cristo? Quizás fueron apóstoles o profetas o reyes famosos, no lo sabemos.
quizás fueron simplemente personas escogidas al azar. Obviamente personas salvas, ¿no? Pudo también haber sido. No se sabe realmente cuáles fueron las primicias de Cristo, ¿no? Quizás lo que yo más creo y más posible, haciendo aquí un paréntesis pequeño aquí en el tema, es que los que resucitaron cuando resucitaron, los que resucitaron en las primicias, en la resurrección de Cristo, fueron personas conocidas que habían muerto en la época de Jesús, ¿no? Personas conocidas de muy buena reputación que habían muerto en la época de Jesús, ¿no? Y que pudieron dar un testimonio. Cosa que dijeron, oye, sí, pero ese no es el Julanito, el Sultanito, el que había muerto hace 4 años atrás. Sí, ese es el mismo, ha resucitado, ¿no? Ya, posiblemente para mí esa es la mejor explicación que tenemos de eso, ¿no? Nada más, cierro paréntesis, sigamos, ¿no? Y bueno, dice, como profeta sabía que, que de su linaje se sentaría, uno se sentaría, ¿no?, sobre su trono, obviamente hablando del Mesías, ¿no? Vio la resurrección del Mesías y escribió eso, o esto mejor dicho, ¿no? Que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción, hablando justamente de lo que acaba de citar el apóstol Pedro, ¿no? A este Mesías o este Jesús Mesías es lo mismo, ¿no? Resucitado es, perdón, a este Jesús resucitó Dios, el cual es, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿no? A este Jesús el Mesías, ¿no?, que resucitó Dios, todos somos testigos de que lo resucitó, los que estamos hablando en pocas palabras, o sea, los apóstoles, ¿no? Y algo interesante, miren, que está aquí, ¿no? Aquí nos habla de que Dios resucitó a Cristo, pero Cristo tenía vida en sí. ¿Cómo entendemos esto? Vean, según el comentario bíblico adventista, y me parece muy plausible esta explicación, es de que cuando Jesús usaba su poder sobrenatural, su poder divino, su divinidad, solamente lo hacía cuando el Padre se lo ordenaba. Y en este caso fue lo que pasó en la resurrección. Por eso se envió un ángel poderosísimo, parece que era Gabriel, hasta donde se entiende, si no mal recuerdo, ¿no? Y dio la orden, Hijo de Dios, tu Padre te manda que te levantes. Y esa fue la orden. Y Jesús se levantó. Tenía la vida, vuelvo y repito, Gabriel fue el despertador de Jesús en este sentido, usando una palabra humana, ¿no? Simplemente fue la alarma, ¿no? Y la orden simplemente fue una orden que él podía ejecutar por su propio poder, ¿no? Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Y bueno, sigamos, dice, siendo exaltado por Dios, ¿no? Ahora dice, nos derrama su Espíritu Santo, ¿no? Y lo que están viendo ustedes ahorita es que estamos hablando en otros idiomas, es el Espíritu Santo que se ha derramado sobre nosotros, ¿no? David no fue al cielo, mire, y aquí es interesante, ¿no? Los apóstoles y los profetas reconocen que cuando uno se muere ni va al cielo ni al infierno, te quedas ahí, ¿no? Simplemente, aquí hay otro pasaje bíblico que avala eso, ¿no? David no fue al cielo, ¿no? Pero escribió, siéntate a mi diestra, ¿no? Hasta que someta a tus enemigos, refiriéndose obviamente a Jesús, ¿no? Y sepan que todo esto se ha cumplido en Jesús, ¿no? Y termina este versículo, ¿no? Que a este Jesús que vosotros, israelitas, crucificasteis, Dios los ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Entonces, miren, este es el sermón que se pega al apóstol Pedro. Muy claro, muy directo. Ahora miren, vamos a enfatizarnos un poquito más en la cuestión de las lenguas, ¿no? Más adelante vamos a ver de nuevo este fenómeno, pero de otra perspectiva, pero vamos a quedarnos aquí. Primero que nada, ustedes van a ciertas iglesias evangélicas pentecostales, creo que son las más famosas que hacen este tipo de cosas. Yo nunca he ido, les voy a compartir la experiencia de una persona que me contó que una vez fue por pura curiosidad. Ya saben que la curiosidad mató al gato, ¿no? Y esta persona X fue a una iglesia y dice, bueno, al principio todo normal, así como es en la iglesia adventista, me dijo, ¿no? Comenzaron a cantar, la música comenzó a ponerse más fuerte, en eso estaba cantando una chica, la chica se desmayó, de repente todos comenzaron a llorar y una cosa increíble. Después cogió el predicador y comenzó a hablar, quién sabe qué mismo decía, ¿no? Y la pobre persona que me estaba contando dice que salió de ahí asustada, ¿no? Ahora miren,
estos son los cultos, ¿no? Que primero que nada, cuando ustedes van a la Biblia, nunca encuentran una adoración así. Nunca. Si ustedes van y estudian todo el Pentateuco específicamente, ¿no? Que nos habla ahí del santuario y todas las cuestiones, ¿no? Nunca se ve una adoración así, ni se ve una orden para una adoración así. Eso no se ve, no existe en la Biblia, primero que nada. Y de esto ya hemos hablado, que si no tiene un escrito está, pues es basura, hermanos, disculpen. No, simple y llanamente así. Si hablamos del don de lenguas, miren, hay muchas personas que dicen, es que aquí lo que estaban hablando los apóstoles era un idioma único, era un idioma del cielo. Vamos a decir, aunque no es así, repito, no es así, vamos a decir que los apóstoles estaban hablando un idioma divino, un idioma celestial. Bacán. Si este era el caso, los que estaban ahí oyendo, buenos, malos, justos, de todo había ahí, ¿no? Entendían perfectamente lo que ellos decían. Señoritas, les voy a hacer, voy a hablar en lenguas. Perdón, pero hasta la voz me está fallando ahorita. Escuchen bien. ¿Entendieron algo? No entendieron nada, ¿no? Pareció un perro que está agonizando. Sí, ya, así se escuchan muchos predicadores. Si es que los apóstoles estaban hablando en lenguas y era un idioma celestial, los que estaban ahí podían entender. Pero yo acabo de hablar en lenguas y nadie acaba de entender nada. Es que tú no tienes la unción del Espíritu Santo. Está bien, no importa, ¿no? Vayan y escuchen a los que tienen la unción del Espíritu Santo y díganme qué entendieron. Naranjas, no entendieron nada, ¿no? Es que se necesita un traductor. Ya vamos acá a otros pasajes bíblicos, ¿no? Pero miren, si hablamos específicamente de Hechos capítulo 2, ya vamos a hablar bien de este tema más adelante con más detalles, de otras perspectivas, con otros pasajes bíblicos, con otros fenómenos que sucedieron parecidos a pero diferentes, ¿no? Si hablamos específicamente aquí, si es que los apóstoles hablaron en un idioma angelical, los que estaban ahí entendieron perfectamente. Pero el 100% de estas personas que supuestamente hablan en lenguas, haciendo unos sonidos como de un gato agonizando, los que están ahí no entienden absolutamente nada. Y dicen, es que uno no entiende porque uno no tiene el Espíritu Santo. Entonces, discúlpenme, ¿cuál es el propósito de balbucear todo eso? ¿Cuál es el propósito? No tiene sentido. Esto es un error. Este es del mismo propósito que tenía la Iglesia Católica cuando daba sus misas en latín. Lo cual el vulgo del pueblo no entendía naranjas porque no eran gente educada, ¿no? Es como si yo me fuera a una iglesia hispana, de habla hispana, de español, y el predicador se pone a hablar en inglés. Y toda la congregación habla español y nadie habla inglés. ¿Cuál es el propósito del culto entonces? No tiene sentido. Es lo mismo este supuesto don de lenguas. No tiene propósito divino. Porque la idea de Dios es que todo el mundo escuche la palabra de Dios, ¿no? No que se necesite un traductor o que solamente los que tienen la unción del Espíritu Santo pueden oír. Esa no es la idea divina. No es la idea. Es una idea satánica. Repito, es una idea satánica que nosotros no podamos entender claramente el mensaje divino. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque si hoy en la actualidad los sucesos de la vida de Cristo y de los apóstoles sucedieran de nuevo y se volviera a escribir el Nuevo Testamento, créanme que se escribiera en inglés. Se escribiera en inglés, porque es el idioma más universal. Y en este tiempo era el griego el idioma más universal. Entonces, no tiene sentido esto del famoso don de lenguas. No tiene sentido, ¿no? Pero vuelvo y repito, el pasaje bíblico nos habla realmente que los apóstoles, habían varios predicadores, parece ser, estaban hablando en su propio, estaban hablando en idiomas de los que estaban ahí. Posiblemente el apóstol Pedro, mientras estaba hablando, habían otros que estaban traduciendo. Hay antecedentes de esto en el Antiguo Testamento. Vemos que estaba ahí el rey leyendo, ¿no? Y los levitas explicando al pueblo. Que esto pudo haber sido lo que estaba pasando aquí, pues era algo que estaba en su cultura, era algo que se hacía. Pudo haber sido el acontecimiento por último, ¿no? Mientras Pedro hablaba en un idioma, que pudo haber sido el griego el principal, un grupo estaba con uno que podía hablar árabe, con árabes y así. Posiblemente este era el caso.
Del resto, lo que hoy llaman el don de lenguas no es nada más que un espectáculo para sorprender a los más ingenuos. No hay nada más, no tiene propósito divino, nada de eso, ¿no? Y vamos con la sección final de este capítulo 2 para terminar, ¿no? Bueno, al oír el sermón del apóstol Pedro, los que estaban ahí, los cuales la mayoría eran israelitas, aunque eran de la diáspora, israelitas extranjeros, vamos a decirlo así, que vivían en otras naciones, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Al oír esto dice que se afligieron profundamente, o sea, se sintieron remordimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Le preguntaron al apóstol Pedro y a los apóstoles y a los otros apóstoles. Ahí está la clave. Posiblemente estaba un apóstol acá, otro apóstol, liderando diferentes grupos, ¿no? Y predicándoles. Entonces, al oír al apóstol Pedro y la traducción que ellos hacían en el idioma de ellos, le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿no? ¿Qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Hemos matado al Mesías, reconocieron la falla que habían cometido. Está bien. ¿Qué haremos? ¿No? Pero les dice, miren, y aquí vamos a otro texto controversial. Y no me preparé para esto, la verdad. Pero bueno. El apóstol Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero que nada, para una verdadera conversión, primero es el arrepentimiento. Te arrepientes de corazón, te bautizas, te casas con Cristo, ¿no? Te perdona los pecados totalmente, ¿no? Cristo al momento que te bautiza, todos tus pecados quedan borrados. No quedan eliminados, pero quedan borrados. La eliminación se hace al final de la historia de este mundo, ¿no? Y recibes automáticamente el poder del Espíritu Santo, ¿no? Estas son las 4 cosas que suceden, ¿no? En la conversión del ser humano, ¿no? Entonces, miren, aquí el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, se han hecho videos, se han derramado ríos de tinta hablando de este tema, ¿no? Y vamos a hacerlo bien sencillo. Nosotros tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo o tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es el verdadero bautismo? Verán, para aclarar este tema, fuera bueno que se vean, les voy a dejar un video en la descripción de este video. Es un video que recorté de un sermón del pastor Esteban Bor. Es uno de los videos más vistos de mi canal de YouTube. Tiene más de 300,000 vistas y un montón de comentarios, ¿no? ¿Y por qué tiene tantas vistas? Yo lo he hecho cuando edité este video, que no fue nada de edición, simplemente cogí y recorté algo que me pareció interesante del pastor Esteban Bor. Justamente hablando de este tema, ¿no? Nunca pensé que iba a tener la trascendencia que tuvo. Tiene más de 300,000 vistas, ¿no? Es un video como de 20 minutos, creo exageradamente. Igual les dejo en la descripción de este video. Es el primer comentario en la descripción de este video. Entonces, vayan ahí. Y bueno, yo de manera personal no voy a entrar mucho en controversia porque ahí se explica muy bien. En la descripción de ese video, del que les voy a dejar, hay un montón de citas que dejé ahí, que es muy claro. Y solamente les voy a leer una que está en los Hechos de los Apóstoles, este librito de Ellen G. de White. Estoy hablando específicamente para adventistas, ¿no? Ahí ya a lo largo del año bíblico he mencionado un montón de veces, ¿no? Que hay 3 personas en la deidad. Y este problema es específicamente sobre las personas que no reconocen que la deidad está compuesto de 3 personas, ¿no? Entonces dicen, es que Mateo 28, los versículos finales, que creo que es el versículo 18, eso fue aumentado por las personas de esa época y que ni siquiera que el catolicismo y que la Trinidad. O sea, hay personas que se confunden mucho con este tema. Pero lo he tratado a lo largo del año bíblico, no lo voy a tratar ahora porque sería muy extenso. Pero mira, les voy a leer alguna cita que está, vuelvo y repito, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 23, ¿no? Página 23, y dice así textualmente. Ustedes pueden coger y ir a su libro, a la versión electrónica. De hecho, este es del PDF de la versión electrónica. Como ya les he explicado, yo imprimo libros, hago mis propios libros y tengo obviamente todos los libros de NG de Guay y obviamente ¿no? Y dice textualmente así:
Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Ya vamos a aclarar bien esto. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Primero que nada, los apóstoles específicamente, y ya vamos a ver, verán, acabamos de ver al apóstol Pedro y vamos a seguir viendo más sermones de él. El apóstol Pedro a cada rato era: ustedes mataron a Cristo, Cristo resucitó, por Cristo somos salvos. Esa era la temática de ellos una y otra y otra y otra, y el sermón lo repiten 3000 veces. Ustedes mataron a Cristo, Él resucitó y por Él somos salvos. Esa era a cada rato la repetición, ¿no? Sin cesar de ellos. Esos eran los puntos que ellos predicaban específicamente, ¿no? Su fe, dice, habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta, como Jesús mismo les había dicho, no que haga. Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino, ¿no? Entonces miren, voy a repetir de nuevo la cita. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder, ¿no? En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta, ¿no? Y lo voy a decir así de una manera más práctica. Aunque los discípulos realizaban la obra en el nombre de Cristo, ellos tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo había de ser su consigna. Todo es Cristo, ¿no? Su divisa, todo, ¿no? Su tarjeta de presentación. Pero el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponerlo de una manera más simple. Repito, Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, página 23, párrafo final. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bautizados en la iglesia católica, en la iglesia adventista, en la iglesia... No sé en qué iglesias fueron bautizados. Yo de niño, mis padres eran católicos, me bautizaron en la iglesia católica. Más grande, cuando ya cumplí los 17, 18, ya era mayor de edad, si no mal recuerdo, o estaba a punto de ser mayor de edad, me bauticé en la iglesia adventista, pero cuando el pastor cogió y me llevó al bautisterio, él no dijo: bueno, te bautizo en el nombre de la iglesia adventista. Él no hizo eso. Él me dijo: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí fui bautizado. Y he tenido un solo bautismo, y aunque he caído y alguna que otra cosita, no soy de los que creen en el rebautismo, pero eso también ya vamos a hablar más despuesito. Y así fui bautizado yo. Y así somos bautizados todos. Todos pertenecemos a una denominación, ¿verdad? Yo no sé si quizás me están viendo personas de otra denominación. Pero cuando nosotros nos bautizan, no nos bautizan en el nombre de la iglesia, nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí era lo mismo. ¿Cuál es el sermón del apóstol Pedro? Ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron a Jesús, no lo reconocieron. Él ha resucitado y nos puede salvar. Y los que estaban escuchando, o sea, matamos al Mesías. Sí. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Bautícese en el nombre de Cristo. Lo que el apóstol Pedro le estaba tratando de decir es lo siguiente: acepten a Cristo, que es el Mesías, y sean bautizados. Así como cuando nos bautizan a nosotros, ¿tú aceptas que la iglesia adventista es la iglesia verdadera? Sí, lo acepto. Ya, entonces ahora eres bautizado, muchacho, y te bautizan. Acá era lo mismo. Acepten que Cristo era el Mesías. Y los bautizaban, pero los bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Podríamos resumir el pasaje bíblico, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, aceptando que Jesucristo fue el Mesías y que puede perdonar los pecados y que Él les va a conceder el don del Espíritu Santo. Así podríamos ahorita traducir prácticamente las palabras del apóstol Pedro, ¿no? Pero hay personas que dicen: no, es que solo hay que bautizarse en el nombre de Jesús, que ni siquiera ni sé cuánto. Mis queridos hermanos, primero que nada, cuando uno se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿en el nombre de quién se bautiza? Uno no se bautiza en el nombre de nadie, de hecho. Se bautiza en los títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres. Ustedes conocen a alguien que se llame Padre o a alguien que se llame Hijo.
son los títulos. Cuando tú te bautizas en el nombre de los tres, en los títulos de los tres, estás aceptando a las tres personas de la deidad. Estás aceptando el plan de salvación en su manera completa. Estás aceptando que los tres sobran para ti. Estás aceptando un montón de cosas. Cuando tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Han escuchado alguna vez? Una vez alguien me dijo esto. Y me dijo, cuando uno se casa, porque una vez hablábamos, hablando de mujeres, cosas de hombres, ¿no? Y me decía, cuando uno se casa con la familia, me decía. Y yo, ¿con la familia? Con la familia. Dice, vea, la familia de mi esposa, dice, fue terrible. Ella era muy diferente, era una santa, pero la familia de ella era terrible, ¿no? Y él me contaba en su experiencia que por la culpa de la familia de ellas tuvieron que divorciarse, tenían problemas, ¿no? A pesar de que se amaban y todo. ¿Para qué es lo mismo? Uno se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se bautiza en el nombre de una persona, sino aceptando todo lo que implica o lo que hace el Padre y el Espíritu Santo por nosotros. Así como, sí, yo me caso con mi prometida, pero ¿qué tal si el papá es narcotraficante? ¿Ustedes creen que eso no va a afectar la relación? Yo por último con mi esposa puedo coger y decir, ¿sabes qué? De usted no queremos saber nada. Y él lo puede hasta respetar. Pero si algún día pasa algo, ¿a quién creen que van a hacer? ¿A qué van a investigar? Obviamente a la hija de ella. Y eso me va a molestar a mí. Es algo que está ahí. No. Entonces, eso. Acepten que Jesús fue el Mesías y bautícese aceptando a las tres personas de la deidad, que los tres hacen un trabajo, ¿no? Entonces, es eso, hermanos. No tienes... Ahora, decir, yo me bautizo solo en el nombre de Jesús. Es como decir, yo me caso solamente con ella. Pero la familia, no, la familia es punto aparte. Mentira, ¿no? Es mentira. Por eso, tus hijos adoptan el apellido de ella, ¿no? Fin de la historia. Y mi apellido, nuestro apellido, ¿cuántas veces no nos delata? ¿Qué apellido eres tú? Yo soy García. Tú no eres el sobrino del... Así soy. No puedes ni negar a tus familiares, sean buenos o malos. ¿Entienden? Espero que hayan entendido. Vamos a dejarlo simplemente ahí. Entonces, esto significa bautizarse en el nombre de Jesucristo, ¿ya? O es lo que quiso decir el apóstol Pedro. Seguimos. Pues la promesa es para ustedes, ¿no? Para sus hijos y para los esparcidos. O sea, miren, vuelvo y repito, el apóstol Pedro está hablando con judíos de ahí, de Jerusalén, judíos de los alrededores, judíos de todo el mundo. Como ya les dejé aquí el mapa, ¿no? Habían judíos de todo el mundo, Mesopotamia, Media, de Elán, de Asia, Frigia, de Egipto, de Arabia, de Cirene, de Roma, que estaba bien lejos de Roma, de Creta, de una isla pequeña. O sea, había judíos aquí de medio mundo, literalmente, ¿no? Para ustedes, judíos, que aún no se acaba el tiempo de gracias, para ustedes es la promesa del Espíritu Santo. Esto me recuerda mucho al mensaje de los tres ángeles. Específicamente el mensaje del primer ángel está centrado para los adventistas. Ya vamos a Apocalipsis y vamos a analizar esto bien. Acá era lo mismo, ¿no? Y... ¿Dónde me quedé? Bueno, dice que con otras palabras los exhortaba. O sea, predicó mucho más que lo que se escribe aquí, quiere decir Lucas, ¿no? Dice, y bueno, dice, fueron ese día bautizados 3,000, ¿no? Muchos creen que fueron bautizados así, esparciéndoles agüita. No. Israel tenía mucha agua, un par de ríos, específicamente el Jordán y quién sabe cuántos más. Habían 120 en total que podían bautizar tranquilamente a 3,000, ¿no? Entonces debió haber sido un bautismo de inmersión. Los apóstoles aprendieron a hacer las cosas bien, ¿ya? Entonces no ha de haber sido un bautismo de decir, hay muchos, ¿qué tal si les aplicamos agua nomás? No, hagámoslo bien. Entonces lo debieron haber hecho bien, ¿no? Entonces, miren, aquí prácticamente, ¿no? Se cree, ¿no? Que los que se bautizaron aquí, que eran de medio mundo, ¿no? Ellos fueron los que fundaron más adelante iglesias alrededor de todo el mundo, ¿no? Que eso ya vamos a verlo más adelante. No, eso es lo que se cree aquí, que fue el trabajo de estos 3,000 al fin y al cabo, ¿no? O el resultado del bautismo de estos 3,000, ¿no? Y bueno, dice, ahí acudían, dice, las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? A la convivencia, ¿no? A la santa cena, ¿no? Y a la oración, ¿no? Y mira, aquí es interesante, ¿no? Versículo 42 textualmente dice, y perseveraban en la doctrina. Parece ser que para ese entonces los apóstoles ya tenían una doctrina fundada, así como cada iglesia tiene su doctrina. Por ejemplo, nosotros los adventistas tenemos las 28 creencias. Fin de la historia. Y si uno
Y prácticamente las 28 creencias es el resumen del adventismo. Es el resumen del adventismo. Todas las verdades salen de ahí. Todas las verdades que nosotros creemos, confirmamos y amamos salen de ahí. Entonces parece que los apóstoles tenían algo así, por así decirlo, por eso era una palabra, algo como las 28 creencias, ¿no? Una de las cosas claves que debieron haber sido en su doctrina fue que Jesús era el Mesías, que algún día iba a resucitarnos, ¿no? Que iba a venir en su reino, que dejó que cuando vino en su primera venida vino a establecer el reino de la gracia, y quién sabe cuántas cositas más enseñaron o tenían como doctrina, ¿no? El amor al prójimo, bueno, etcétera. Debieron tener algunas cosas fundadas como doctrina y eso le enseñaban a los demás, ¿no? Dice que todos estaban asombrados, ¿no? Y los apóstoles hacían muchos milagros. O sea, la gente se sorprendía por esta doctrina, por así decirlo, entre comillas, nuevas, que no era nueva, realmente era la culminación del pacto, ¿no? Y dice que hacían muchos milagros los apóstoles. No se describen todos, pero ahí por ahí más adelante me mencionan unos cuantos, ¿no? Vivían todos unidos y compartían lo que tenían entre ellos, ¿no? Bueno, y ahí obviamente los ricos ayudaban a los pobres. No, miren, esto es lo más parecido, lo que tenemos aquí, lo que se describe aquí en estos versículos. Hoy en la actualidad lo más parecido a esto es un puesto de avanzada. Literal. Porque cuando tú vas a un puesto de avanzada y todos son igualitos. Yo acabo de ir a uno. ¿Ya? Y ahí todos son igualitos. Y ahí nadie dice que es que uno tiene más dinero que el otro. Ahí todos son iguales, ¿no? Tienen un mismo propósito, un mismo común. Es muy bonito eso, ¿no? Es la vida cristiana que realmente uno debería de seguir. Y nadie pasa necesidad realmente en este sitio, al menos en el que yo conocí, ¿no? Todos son iguales, todos comen lo mismo, todos trabajan, todos ayudan, todos descansan, todos se divierten, todos, ¿no? Dice, vendían sus posesiones, ¿no? Y repartían a los que tenían necesidad, ¿no? Entonces, miren, primero que nada, no es que ellos cogían y vendían todo lo que tenían. No. Verán, vamos a ser claritos. Verán, hermanitos, para ciertas cosas en la vida se necesita dinero. No vamos a decir que no estamos en este mundo y se necesita dinero. Se necesita posesiones, también se necesita posesiones. A veces se necesita incluso influencia, se necesita influencia. Entonces, mire, hay gente que coge y se toma esto muy a pecho. Hace lo siguiente, a veces es alguien que tiene 2, 3, 4 hijos que mantener, tiene una esposa, hacen lo siguiente, cogen todo lo que tienen literalmente, lo venden y lo dan para la causa de Dios. Primero que nada, eso no tiene nada de qué malo, de cierta manera. Y diríamos que sí, porque si tú tienes una familia, tú tienes que ver primero por esa familia, ¿no? Esa es tu prioridad en esta tierra, ¿no? Ahora sí, pero la causa de Dios, sí, muy bien la causa de Dios, pero escúcheme bien, tú no puedes que por la causa de Dios descuidar el hogar que Dios también te ha dado, porque Dios te dio, si Dios te dio una esposa y te dio unos hijos, es para que los cuides, los críes, los protejas, ¿no? Para que crezcas con ellos. Pero hay gente que se ha quedado literalmente en la calle porque le ha dado a malas personas que se han aprovechado de ellos y se han quedado en la calle. Y ese hogar se ha destruido, la mujer se ha divorciado, los hijos han ido por acá, todo ha quedado hecho un desastre. Entonces, miren, este sentido se refiere a esto. Hay gente que tiene 2, 3, 4, 5 propiedades, ¿no? Y justamente era lo que pasaba aquí. Gente que tenía propiedades cogía, vendía una y les daba a ellos. Amén por eso. Pero ellos no se quedaban en la calle o en la intemperie. Más adelante fue necesario venderlo todo, ya que en el año 70, 40 años después de la muerte de Cristo, ya saben lo que pasó, ¿no? Tener posesiones en Jerusalén no sirvió absolutamente de nada, nada más que para acabar tu propia tumba, ¿no? Entonces, en este sentido, miren, nosotros, de manera personal, hoy en la actualidad, deberíamos de tratar de vender nuestras propiedades, ¿no? Y comprar un terreno en el campo. Miren, si hay alguien que por si acaso me está escuchando y tiene la suficiente economía para hacer lo que les digo, ¿no? Compren un terreno en el campo, mis queridos hermanos. Compren un terreno en el campo, hagan su casita. Si pueden, háganse en algunos cuartos, si pueden. Y si no, pues bueno, hagan lo que puedan. Inviten a hermanos a vivir al campo. Hermanos, ven a vivir a mi tierra. Lo único que tienes que hacer aquí es trabajar. No te voy a pagar, porque esa tampoco es la idea, ¿no? La idea es que lleguen, trabajen, vivan ahí juntos todos, ¿no? Salgan y prediquen el evangelio. Porque hay gente que tiene todas las ganas de ir al campo, pero no tiene dónde ir. Y no hay alguien que los invite a hacer esto. Entonces, hagan eso. Si ustedes pueden, hagan eso, ¿no?
Porque si hay un montón de gente, ¿no? Y por ejemplo, en el puesto de avanzada que yo fui, ahí por ejemplo les faltaba hasta espacio a los pobres, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere hacer eso, pero no hay espacio. No hay, ¿no? Lastimosamente. Entonces, miren, eso es lo que se debería de hacer. No es quedarnos en la calle, es realmente ayudar. Porque si Dios también nos dio el talento de tener, es por algo. No es tampoco para que nosotros vivamos en la calle, sino para ayudar a otros, ¿ya? Llegará el momento que tendremos que dejarlo todo. Llegará el momento, pero aún no es el momento. Aún no es el momento, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, no estoy llamando aquí a nadie a una salida apresurada y loca al campo, como lo han hecho algunos y han fracasado. Si vamos a salir al campo, hagámoslo bien, planeando bien y con las personas adecuadas también. Sigamos. Y bueno, dice que perseveraban unánimes, ¿no? Iban al templo. Hoy en la actualidad podríamos decir iban a la iglesia. ¿Por qué? Porque aún no se había acabado el tiempo de gracia, ¿no? Tenían confraternidad, ¿no? Compartían el pan en sus casas con gozo, o sea, se llevaban súper bien, súper bien. Qué bonito, ¿no? Que tengas amigos cristianos que los invitan a tu casa, vamos a hacer una cena, mira, hoy cayó feriado, festividad, no sé cómo lo llamen en su país, ¿no? ¿Qué tal si en este feriado mejor yo te visito a ti, salimos? Amén, por eso no tiene nada de malo, ¿no? Y dice que alababan a Dios y todos, y todo el pueblo los tenía en buen favor, ¿no? Tenían buena reputación, todo el mundo los quería, ¿no? Y así dice que cada día se sumaran más a la iglesia, ¿no? Miren, qué bonito, mis queridos hermanos. Aquí hay tanto que decir, vamos a dejarlo simplemente ahí, ¿no? Este es el ideal cristiano. Pero a veces en nuestras iglesias, entre nosotros mismos nos queremos matar, literal. Me cae mal ese hermano, siempre lo mismo, que ni siquiera ni si cuánto, y míralo cómo vino vestido hoy. No debería de ser así la convivencia, la verdad, no. Deberíamos de reflejar esto. Pero miren, para llegar a este punto, que no es imposible, es posible, es factible, debemos de desprender el yo y unirnos en un mismo propósito. Fin de la historia, ¿no? Y por ejemplo, ese es el éxito de un matrimonio. ¿Qué tal si yo me caso? Yo soy cristiano, mi mujer es evangélica. Servimos a Dios, pero ella tiene unos ideales y los otros. No nos vayamos tan lejos. Yo soy adventista y ella es adventista. Pero ella trabaja por allá y yo trabajo por acá. ¿Va a haber problemas? Va a haber problemas. Trabajamos juntos, pero ella quiere vivir en la ciudad, yo quiero vivir en el campo. ¿Va a haber problemas? Va a haber problemas. Eh, Trabajamos juntos, vivimos juntos, no, pero ella no quiere tener hijos y yo sí quiero tener hijos. ¿Va a haber problemas? Va a haber problemas. Entonces, mire, nosotros tenemos que siempre tratar de qué cosa, de buscar los mismos objetivos. Relacionémonos con personas que tengan los mismos objetivos, tengan el mismo pensar, los mismos propósitos, los mismos planes. No, miren, yo de manera personal, yo me mantengo soltero hasta el día de hoy, a mis 28 años, ¿no? Y lastimosamente, cada vez que conozco a alguien, ¿y tú qué tienes planeado para el futuro? ¿Qué quieras? No, yo quiero hacer aquello y lo otro. Ella tiene su camino, está bien, se respeta eso, pero yo tengo el mío. Une esos dos caminos. Un par de veces lo he intentado, fracaso. ¿Qué hago yo? Sigo mi camino. Dios ya enviará el indicado entre mí. Simple y llanamente, no me desespero ni nada por el estilo, ¿no? Es lo que debemos de hacer. Si queremos irnos a vivir al campo, lo que sea, busquemos personas que piensen como nosotros. Si no, no es que allá, cuando ellos estén allá, los hermanos se van a convertir. No nos engañemos, por favor. Es lo mismo que los que se han casado, y aquí hay algunos que quizás me están escuchando, se han casado con personas no creyentes. ¿Qué ha pasado? No, después va a cambiar. Mentira. No, pero cuando somos novios y sí va a la iglesia, va por ti, va por ti. Nada más, pero el ratito que ya se le vaya la emoción, vas a ver, ¿no? Y si no me crees, pregunta a los que han tenido esta experiencia, vas a ver lo que te dicen, ¿no? Que más de uno dicen, no saben cuánto me arrepiento, ¿no? También me he casado con uno creyente, pero cuando estábamos de novios, él sí iba a la iglesia y todo, pero después, yo conozco un montón de casos de manera personal así, ¿no? Pero bueno, vamos a las citas del Espíritu de Profecía, no son muchas, son una, dos, 3, 4, 5, 5, 6 citas pequeñas. Déjame ver. Sí, 6 pequeñas citas, ¿no? Y la primera nos dice, leed Hechos 2 y presentarlo. Vamos a ver qué nos dice. No he leído las citas, me olvidé de leerlas, de hecho, antes de grabar. Y dice así,
Leamos y presentemos a otros el segundo capítulo del libro de los Hechos. Necesitamos una piedad más profunda y la sincera humildad del gran maestro. Un carácter nuevo, mejor dicho. Se me ha instruido que todo el libro de los Hechos es nuestro libro de texto. Todos necesitamos humillar individualmente a nuestro corazón y experimentar diariamente la conversión. Ahí está, ¿no? Porque los apóstoles tenían una conversión y recibieron el Espíritu Santo. Y más adelante tuvieron otra conversión y recibieron otra vez el Espíritu Santo. Fueron de gloria en gloria, podríamos decirlo, ¿no? ¿Qué más nos dice? La siguiente cita dice, la promesa de Cristo cumplida. Dice, ahora había llegado el tiempo, el Espíritu había estado esperando la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Durante 10 días los discípulos presentaron sus peticiones por el derramamiento del Espíritu y Cristo en el cielo añadió su intersección. Esta era la ocasión de ascensión y comienzo de su ministerio y una oportunidad de regocijo en el cielo. Él había ascendido a lo alto llevando cautividad a la cautividad y ahora pedía el don del Espíritu para poder derramarlo sobre sus discípulos. Cumplió lo que había dicho Cristo, ¿no? Siguiente cita. El depósito de poder del cielo no está cerrado. Dice, Dios está dispuesto a darnos una bendición similar, o yo diría aún mejor, cuando la busquemos con ese fervor. El Señor no cerró el depósito del cielo después de derramar su espíritu sobre los primeros discípulos. Nosotros también podemos recibir de la plenitud de su bendición. El cielo está lleno con los tesoros de la gracia divina y los que se acercan a Dios con fe pueden pedir todo lo que Él ha prometido. Si no tenemos su poder se debe a nuestra letargo espiritual, o sea, nuestra tibieza, podría decirlo yo también, ¿no? A nuestra indiferencia, a nuestra indolencia. Salgamos de este formalismo e inmovilidad. Hay un dicho popular que dice, ¿cómo es? Bebé que no llora no come o no mama, se dice mejor, ¿no? Nosotros queremos el Espíritu Santo y nuestra vida es un desastre. Vamos cambiando primero que nada nuestra vida, ¿no? Y una vez que cambiamos nuestra vida, ahora sí con cara pidamos el Espíritu Santo, ¿no? Siguiente cita dice, el Pentecostés es repetido con mayor poder, dice. Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle y que pueda tocar los labios con un carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza a Dios. Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se desatará la lengua del tartamudo y los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. Quiere el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y mantener una relación tan íntima con Él que puedan ser participantes de la lluvia tardía cuando ésta sea derramada. Ahí está lo que les decía, voy a repetir. Quiere el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una relación tan íntima con Él que puedan ser participantes de la lluvia tardía cuando ésta sea derramada. ¿Quieren el Espíritu Santo? Ya saben qué hacer, ¿no? Penúltima cita nos dice, una cosecha de la siembra de Cristo. En la obra que se hizo en el día del Pentecostés, podemos ver lo que se hará mediante el ejercicio de la fe. Los que creían en Cristo fueron sellados por el Espíritu Santo. Cuando los discípulos estaban reunidos, vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y Pedro se levantó entre ellos y habló con gran poder. Entre los que escuchaban habían judíos piadosos que eran sinceros en su creencia, pero el poder que acompañaba las palabras del orador los convenció de que ciertamente Cristo era el Mesías. ¿Qué obra
portentosa se realizó. Se convirtieron 3000 en un día. La semilla había sido sembrada por el más grande maestro que el mundo jamás había conocido. Durante 3 años y medio, el Hijo de Dios había vivido en la tierra de Judea, proclamando el mensaje del Evangelio de verdad y haciendo señales y prodigios insospechados. La semilla había sido sembrada y después de la ascensión de Cristo se recogió la cosecha. Por un sermón el día del Pentecostés se convirtieron más que los que se habían convertido durante todos los años del ministerio de Cristo. De esta prodigiosa manera obrará Dios cuando los hombres se entreguen al dominio del Espíritu Santo. Mire, lo mismo que pasó en el Pentecostés va a pasar en un futuro muy cercano. Ahorita se regala literatura y se ha hecho tantas campañas, ¿no? Con versos, naranjas. Predicas a 100, quizás llega uno. Pero miren, esto va a pasar cuando sucedan los eventos finales. Cientos, miles de personas se van a convertir en un día. La semilla sembrada, esos libros que tú dejaste, esas Biblias, esos mensajes, no sé, esas cosas que compartiste en las redes sociales, van a dar su fruto en ese día, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos desesperemos si no vemos los frutos. Sigamos plantando la semilla, ¿no? Y la cita final nos dice, segunda edición de la enseñanza de Cristo, ¿no? Vamos a ver qué dice. Después de que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, los sacerdotes y gobernantes se maravillaban con las palabras que ellos hablaban, pues los conocían como hombres sin letras e ignorantes, pero se daban cuenta que habían estado con Jesús. Su enseñanza era una segunda edición de las enseñanzas de Cristo, o sea, la segunda parte. La presentación de sencillas y grandes verdades que iluminaron las mentes entenebrecidas y convirtieron a miles en un día. Los discípulos comenzaron a comprender que Cristo era su abogado en las cortes del cielo y que había sido glorificado. Podían hablar porque el Espíritu Santo les daba las palabras, ¿no? O sea, completaron el trabajo que había comenzado Jesús, ¿no? Y algo más que quería decirles del don de lenguas, ¿no? ¿Por qué fue necesario que los apóstoles hablaran en otros idiomas? Simple, ¿no? Porque en ese tiempo no tenemos la tecnología que tenemos otras, ¿no? Y el evangelio no estaba tan globalizado. Entonces fue necesario este milagro, ¿no? Entonces hoy en la actualidad es necesario que alguien sea ungido con el Espíritu Santo y se ponga a hablar en otros idiomas. La verdad es que no. Habrán sus excepciones. Oye, no lo sé. Yo no he escuchado un caso así hasta el día de hoy. Pero no es necesario, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque hoy el evangelio está en todo el mundo. Y hasta en la China tenemos adventistas. Entonces no es necesario específicamente, ¿no? Hoy se hacen trabajos de traducción por medio de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que se repita este milagro. Específicamente no. ¿Se repetirá algún día? Quizás. No sabemos cómo serán los eventos finales, ¿no? Pero por el momento no hay ninguna necesidad de que la gente comience a hablar en lenguas o pida este milagro, pues no hay la necesidad realmente, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, creo que no hay nada más que decirles. Esto, me vuelvo y repito, váyanse a la descripción de este video. Ahí les dejo el enlace de este pequeño video que saqué de Esteban Borg, ¿no? El cual habla de si deberíamos de bautizar en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. En ese mismo video, en la descripción de ese mismo video, dejé un montón de citas bíblicas, échenle un ojo. Y no hay nada más que decirlo, eso creo que fue el punto más controversial del video, así que les dejo eso. Ya es cosa de que ustedes estudien, se convenzan ustedes mismos, ¿no? Cosa de cada cual, ya, ¿no? Aquí no estoy para convencer a nadie, simplemente estoy para compartir, y el que me creyó bien y el que no también, ¿no? Es cosa de cada cual, cada quien es libre, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita van a llegar por ahí. En la descripción de este video les dejo el enlace para diagramas, el enlace para videos, ¿no? Y bueno, en fin, les dejo un montón de cosas más, ¿no? De igual manera, ahí tienen diferentes maneras en las que me pueden colaborar. PayPal por el momento deshabilitado. Quizás algún rato lo vuelva a habilitar que tenga tiempo, pero bueno. Ahorita es como estoy a full con el año bíblico, estoy centrándome en así. Bueno, Dios bendecirá de la manera que Él quiera, ¿no? Ahí tienen diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias a los que apoyan, ¿no? El año bíblico, pues gracias a ustedes se puede hacer lo que se hace, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.